Hay un cansancio que no se nota desde fuera. No es físico. No se quita durmiendo más. Es ese agotamiento silencioso que aparece cuando llevas demasiado tiempo estando disponible para todos. Haces lo que puedes. Escuchas. Comprendes. Evitas conflictos. Tratas de ser justo, consciente, empático. Y aún así, algo dentro de ti no descansa. Te levantas y sigues funcionando, pero ya no con la misma presencia. Respondes mensajes, atiendes problemas, acompañas procesos, y al final del día sientes que te has ido apagando un poco más. Lo más confuso es que, en apariencia, todo está bien. No hay una gran crisis. No hay un desastre evidente. Pero el cansancio sigue ahí. Y entonces aparece una sensación difícil de explicar, como si algo en ti empezara a retirarse. No por enojo, no por orgullo, sino porque ya no puedes seguir igual. ¿Por qué? Si siempre has sido sensible y comprensivo, ahora te sientes distante. ¿Por qué? Cuanto más intentas ser buena persona, más vacío te notas por dentro. ¿Qué es eso que se rompe silenciosamente, incluso cuando haces todo bien? Mientras no entiendas qué está pasando aquí, el patrón se repite. Sigues dando, sigues sosteniendo, y sigues perdiéndote un poco más en el proceso. La verdad es que este momento no aparece por debilidad. Aparece cuando una forma antigua de relacionarte con el mundo ya no es sostenible. Y lo que viene después no es tan simple como parece, porque el verdadero cambio no empieza cuando decides ayudar menos. Empieza cuando algo en ti deja de responder como antes. Y eso, aunque no lo sepas todavía, tiene un significado profundo. Hay un tipo de cansancio que no desaparece cuando descansas, duermes, paras un poco, intentas cuidarte, y aún así, algo sigue pesado por dentro. No es agotamiento físico, tampoco es estrés puntual. Es una fatiga más profunda, como si siempre estuvieras sosteniendo algo invisible. Te dices que tal vez necesitas vacaciones, más disciplina, más autocuidado. Pero incluso en los días tranquilos, la sensación no se va. Sigues sintiéndote drenado después de conversaciones simples. Sigues necesitando silencio después de estar con personas que quieres. Lo desconcertante es que no sabes exactamente de qué estás cansado. No hay un problema concreto. No hay una persona específica, solo una sensación persistente de estar emocionalmente saturado. Y ahí es donde muchos se confunden. Creen que están cansados de los demás, cuando en realidad están cansados de no poder dejar de estar disponibles, de no saber retirarse a tiempo, de no escucharse cuando algo interno ya pidió pausa. Este cansancio aparece cuando llevas demasiado tiempo ignorando una señal sutil. La señal de que tu presencia constante tiene un costo, de que tu capacidad de sentir, comprender y acompañar empezó a funcionar en automático. Sigues estando, sigues respondiendo, sigues conteniendo, pero ya no desde la elección, sino desde el hábito. Y cuando el cuerpo y la mente no encuentran una salida consciente, algo más profundo intenta crearla, a veces en forma de distancia emocional, a veces como una desconexión que no sabes explicar, a veces como una sensación de ya no puedo más, aunque nada grave haya ocurrido. Este es el punto en el que muchos se juzgan, se llaman débiles, se dicen que están exagerando, que deberían poder con todo, como antes, pero este cansancio no es un fallo, es un mensaje que dice que seguir igual ya no es posible, que algo necesita cambiar, incluso si todavía no sabes qué. Y justo cuando empiezas a notar que descansar no alcanza, aparece algo aún más inquietante. Empiezas a darte cuenta de que ya no reaccionas como antes. Y esa sensación, esa falta de respuesta emocional, es la que más miedo provoca. Empiezas a notarlo en los detalles pequeños. Situaciones que antes te tocaban profundamente ahora pasan sin dejar marca. Comentarios que antes te hacían dudar de ti ya no generan la misma reacción. Y eso, lejos de tranquilizarte, te inquieta. No es alivio todavía. Es desconcierto. Te preguntas si te estás volviendo indiferente,
Si algo en ti se cerró, si perdiste sensibilidad sin darte cuenta, porque tú recuerdas cómo eras. Recuerdas sentirlo todo, percibir los estados de ánimo de los demás antes de que hablaran, cargar con emociones que ni siquiera eran tuyas. Y ahora, algo cambió. Sigues entendiendo. Sigues viendo lo que pasa en el otro. Pero ya no te atraviesa igual. Hay un pequeño espacio entre lo que ocurre y lo que sientes. Un segundo de distancia. Un silencio interno que antes no existía. Y ese silencio asusta. Asusta porque no encaja con la imagen que tienes de ti. Porque siempre te dijeron que sentir mucho era tu naturaleza, que tu capacidad de empatizar era un don, que tu forma de estar presente te definía. Entonces, cuando esa intensidad baja, aparece la duda. ¿Qué me está pasando? ¿Por qué ya no reacciono como antes? ¿Estoy fallando en algo? Intentas forzarte a sentir, a volver a responder como antes, a demostrar, a ti y a los demás, que sigues siendo el mismo, pero no funciona. Cuanto más intentas recuperar esa reacción automática, más agotado te sientes, como si algo dentro de ti se resistiera. Y aquí ocurre algo importante, aunque todavía no sea evidente. Esta falta de reacción no nace de la frialdad, nace del límite. No del límite que decides conscientemente, sino del límite que aparece cuando una forma de funcionar se vuelve insostenible. Tu sistema interno empieza a protegerse, no cerrándose por completo, sino bajando el volumen. Es una respuesta silenciosa, no dramática, no consciente, pero profundamente precisa. El problema es que nadie te enseñó a reconocer este momento. Nadie te dijo que, a veces, dejar de reaccionar es una señal de que algo se está reorganizando por dentro. Por eso lo interpretas como pérdida, como defecto, como algo que deberías corregir. Y mientras luchas contra esta nueva forma de sentir, una emoción más pesada comienza a instalarse. La culpa, porque si ya no sientes igual, ¿qué dice eso de ti? Y esa pregunta, aunque no la formules en voz alta, empieza a acompañarte en silencio. Es ahí donde muchos se pierden. Y es exactamente ahí donde necesitamos detenernos ahora. La culpa no aparece de golpe. Se infiltra despacio, casi sin ruido. Al principio es solo una incomodidad, una sensación leve de estar fallando en algo que no sabes nombrar. Luego se transforma en preguntas que se repiten cuando estás solo. ¿Por qué ya no me importa como antes? ¿Qué clase de persona se vuelve alguien que deja de sentir así? ¿En qué momento me endurecí? No lo dices en voz alta, pero lo sientes. Porque tu identidad siempre estuvo ligada a sentir, a comprender, a estar disponible incluso cuando nadie más lo estaba. Y ahora, cuando esa disponibilidad se reduce, aparece la culpa. No porque hayas hecho algo malo, sino porque rompiste un contrato invisible que llevabas años cumpliendo. El contrato de estar siempre, de responder, de cargar. Empiezas a notar que ya no tienes la misma paciencia, que hay conversaciones que te pesan antes de empezar, que necesitas más espacio, más silencio, más distancia. Y en lugar de escuchar eso como una necesidad legítima, te juzgas. Te dices que te estás volviendo egoísta, que tal vez estás perdiendo tu esencia, que algo bonito en ti se está apagando. La culpa se vuelve más fuerte cuando miras hacia atrás. Recuerdas todo lo que diste, todo lo que sostuviste, todo lo que sacrificaste por los demás. Y entonces piensas, después de todo eso, ¿cómo puedo retirarme ahora? Es aquí donde la culpa se vuelve confusa, porque no nace de haber hecho daño, sino de empezar a no hacerte daño a ti. Sientes culpa por no responder igual, por no sentir igual, por no estar igual. Y esa culpa te empuja a intentar volver atrás, a forzarte a ser quien eras, a ignorar las señales internas que te piden otra forma de estar. Pero cuanto más lo intentas, más claro se vuelve algo incómodo. No puedes volver a sentir desde el sacrificio sin pagarlo con tu equilibrio.
Hay una parte de ti que ya no acepta ese intercambio, y no porque haya perdido sensibilidad, sino porque aprendió, a través del desgaste, que sentirlo todo tiene un costo. La culpa aparece cuando el cambio llega antes que la comprensión, cuando el cuerpo y la mente ya se ajustaron, pero la conciencia todavía no. Por eso esta fase duele tanto, porque estás cambiando sin tener todavía las palabras para explicarlo, porque te estás retirando sin entender del todo por qué, y mientras te juzgas en silencio, algo esencial está ocurriendo. La pregunta ya no es si deberías sentir como antes. La verdadera pregunta es qué pasaría si sigues ignorando este límite, porque hay un punto, muy sutil, en el que retirarte deja de ser una opción y se convierte en una necesidad. Y ese punto es el que vamos a explorar a continuación. Retirarte empieza a sentirse como una traición, no hacia los demás, sino hacia la imagen que construiste de ti. Durante mucho tiempo aprendiste que estar disponible era una virtud, que comprender antes que reaccionar te hacía maduro, que sostener incluso cuando dolía era una forma de amor. Y ahora, cuando algo en ti se retira, la mente busca una explicación rápida, la más fácil, la más dura. Estoy fallando. Me estoy volviendo peor. Ya no soy quien creía. Pero esta lectura nace de una confusión profunda, porque asocia el retiro con abandono, cuando en realidad lo que está ocurriendo es otra cosa. Lo que empieza a retirarse no es tu humanidad. Es un patrón que te enseñó a permanecer incluso cuando ya no podías, a explicar incluso cuando nadie escuchaba, a justificar incluso cuando algo en ti decía basta. Retirarte no significa cerrar el corazón, significa dejar de usarlo como único recurso. Hay una diferencia sutil pero decisiva entre cuidar y desgastarte, entre acompañar y desaparecer en el proceso, entre estar presente y no tenerte en cuenta. Durante años, esa línea fue invisible para ti, no porque no existiera, sino porque nunca te enseñaron a mirarla. Por eso ahora el retiro se siente incómodo, porque rompe una lógica interna muy antigua, la lógica de que vales más cuando das más, de que tu lugar se sostiene mientras estés disponible. Pero algo cambió, no afuera, adentro. Empiezas a notar que seguir igual ya no te expande, te reduce, y aunque todavía no puedas explicarlo con claridad, hay una certeza silenciosa que comienza a emerger. Si no te retiras un poco, te pierdes por completo. Este no es un gesto contra nadie. No es un castigo. No es una venganza emocional. Es una respuesta. Una respuesta tardía, quizás, pero necesaria. Porque seguir funcionando desde el sacrificio constante no es amor. Es desgaste. Y hay un punto, muy preciso, en el que el sistema interno deja de colaborar con esa dinámica. No te vuelve frío, te vuelve honesto. Honesto con lo que puedes, con lo que no, con lo que ya no es sostenible. El problema es que esta honestidad llega antes que la aprobación externa, y muchas veces, incluso antes que la propia. Por eso el retiro duele. No porque sea incorrecto, sino porque te deja sin el reconocimiento que antes recibías. Pero hay algo que empieza a tomar su lugar. Algo menos visible pero más estable. Una sensación incipiente de coherencia interna, de no estar traicionándote cada vez que dices sí. Y aunque todavía no lo sepas, este movimiento no es el final de nada. Es el comienzo de una reorganización más profunda, una que no se puede forzar ni acelerar, porque hay algo que se está cerrando, pero no es tu capacidad de amar. Y para entender qué es realmente lo que se cierra, necesitamos ir un poco más adentro. Lo que empieza a cerrarse no es lo que crees, no es tu sensibilidad, no es tu capacidad de comprender, no es tu deseo de vincularte. Lo que se cierra es algo mucho más antiguo y automático. Durante años aprendiste a estar sin preguntarte si podías, a sentir sin medir el impacto, a abrirte incluso cuando no había reciprocidad. Ese mecanismo funcionó durante un tiempo, te permitió conectar, te permitió sostener, te dio un lugar,
pero todo mecanismo que no se revisa termina agotando al sistema que lo sostiene. Y llega un momento, casi imperceptible, en el que ese patrón deja de servir a la vida interna. No porque sea malo, sino porque cumplió su función. Lo que se cierra es la compulsión de responder, la urgencia de intervenir, la necesidad de demostrar empatía a cada instante. Empiezas a notar que ya no te mueves desde el reflejo, sino desde una pausa. No actúas tan rápido, no te involucras de inmediato, no te adelantas a las emociones ajenas como antes. Y eso genera una sensación extraña, como si algo en ti se hubiera detenido. Pero no se detuvo, se replegó. Hay una diferencia profunda entre cerrarte y replegarte. Cerrar es endurecerte, replegarte es recogerte. Es la energía que deja de dispersarse hacia afuera para empezar a organizarse por dentro. Este proceso no se siente heroico, no se siente luminoso, se siente silencioso. Por eso pasa desapercibido para los demás, y muchas veces también para ti. Solo notas que ya no puedes sostener lo que antes sostenías, que ciertas dinámicas te pesan más, que algunas personas ya no tienen el mismo acceso a ti, no porque las quieras menos, sino porque empezar a quererlas desde el sacrificio dejó de ser posible. Aquí ocurre algo clave. Cuando este patrón empieza a cerrarse, la mente intenta reabrirlo. Te dice que estás exagerando, que siempre fuiste así, que deberías poder con un poco más. Pero el cuerpo ya entendió algo que la mente todavía no. Que seguir funcionando desde ese automatismo implica perderte. Por eso no hay marcha atrás. No de la forma antigua. Puedes forzarte, sí. Puedes volver a abrirte desde la obligación. Pero el costo es inmediato. Más cansancio, más desconexión, más distancia de ti mismo. El cierre de este patrón no es una renuncia, es una transición. Una transición que prepara el terreno para algo distinto. Una forma de sentir que no se basa en desaparecer. Una forma de estar que no se sostiene en el desgaste. Pero para comprender de verdad lo que está ocurriendo, necesitamos un marco más profundo. Uno que explique por qué este repliegue no es un retroceso, sino una etapa necesaria del desarrollo interno. Y es ahí donde aparece una mirada que pone palabras a lo que estás viviendo, sin saber cómo nombrar. Hay un momento en este proceso en el que ya no estás en guerra contigo, pero tampoco estás en paz del todo. No te sientes culpable como antes, pero tampoco sabes exactamente quién eres ahora. La antigua forma de sentir ya no encaja, y la nueva todavía no se revela por completo. Es una tierra intermedia. Aquí es donde muchos se confunden y se detienen, porque no hay drama visible, no hay crisis externa, solo una sensación interna de estar en transición. Empiezas a notar algo distinto en tu manera de estar en el mundo. Escuchas, pero no absorbes. Acompañas, pero no te diluyes. Percibes, pero no te pierdes en lo que el otro siente. Y aunque esto debería traer alivio, a veces trae inquietud, porque gran parte de tu identidad se construyó alrededor de la intensidad, de sentir mucho, de estar profundamente implicado. Cuando esa intensidad baja, la mente busca volver a ella, no porque sea necesaria, sino porque es conocida. Aquí aparece una tentación sutil, la tentación de volver al exceso solo para sentirte tú otra vez, para no enfrentarte al vacío temporal que deja el cambio. Pero este vacío no es ausencia, es espacio. Un espacio que nunca existió antes, porque siempre estaba ocupado por emociones ajenas, por urgencias externas, por demandas que no cuestionabas. Ahora ese espacio comienza a hacerse visible, y con él, una pregunta silenciosa. Si ya no estoy reaccionando todo el tiempo, ¿desde dónde voy a vivir ahora? Esta fase no pide respuestas rápidas, pide permanencia. Permanecer en el no saber, en el ajuste, en la incomodidad suave de no reconocerte del todo. Porque es justo aquí donde algo nuevo empieza a organizarse. No como una idea, sino como una forma distinta de habitarte. Todavía no hay palabras claras para explicarlo,
solo una sensación creciente de que algo en ti se está alineando, aunque no puedas señalar exactamente qué. Este es un momento delicado, no porque sea frágil, sino porque es fundacional. Si te apresuras a llenarlo, lo pierdes. Si lo juzgas, lo bloqueas. Si intentas volver atrás, lo traicionas. Pero si permaneces, algo empieza a tomar forma. Y para comprender qué es exactamente eso que se está reorganizando, necesitamos una mirada que vaya más allá de la experiencia inmediata. Una mirada que nombre este repliegue no como pérdida, sino como una etapa natural del desarrollo interno. Es ahí donde aparece una comprensión más profunda que da sentido a todo lo anterior. Hay experiencias internas que solo se vuelven claras cuando alguien, antes que tú, se atrevió a observarlas sin juzgarlas. No para corregirlas, no para acelerarlas, solo para comprender su lógica profunda. Es aquí donde la mirada de Carl Jung empieza a iluminar lo que estás viviendo. Jung observó que llega un punto en el desarrollo interno en el que la energía deja de fluir hacia afuera como lo hacía antes, no porque se agote, sino porque necesita regresar. Durante mucho tiempo, gran parte de tu vitalidad estuvo orientada al mundo, a los vínculos, a las reacciones, a sostener lo que ocurría alrededor. Eso te dio sentido, te dio identidad, te dio pertenencia, pero ese movimiento continuo hacia afuera no puede sostenerse indefinidamente sin generar desequilibrio. Y cuando la psique detecta ese desequilibrio, no pide permiso, simplemente ajusta. Según Jung, este repliegue no es un error ni una regresión, es una redistribución necesaria, un momento en el que la energía deja de proyectarse para comenzar a integrarse. Desde fuera, este proceso puede parecer frialdad. Desde dentro, se siente como silencio. Un silencio que no es vacío, sino concentración. La vida psíquica empieza a organizarse alrededor de un centro más estable, menos dependiente de lo externo, menos reactivo, menos disperso. Por eso ya no respondes igual. No porque no te importe, sino porque algo en ti ya no necesita demostrar su sensibilidad a cada instante. Este retiro no elimina la empatía, la refina. La saca del impulso automático y la lleva al terreno de la elección consciente. Jung entendía que este momento suele vivirse con confusión, porque rompe con la imagen que la persona tiene de sí misma. Vuelve extraño lo que antes era natural y deja sin referencias claras durante un tiempo. Pero ese tiempo no es un vacío sin sentido, es una reorganización profunda. La energía que antes se perdía en mil direcciones empieza a reunirse, a tomar forma, a sostenerte desde dentro. Por eso esta etapa no se siente expansiva, se siente contenida. No es un más, es un mejor distribuido. Y aunque el mundo pueda interpretar tu silencio como distancia, internamente está ocurriendo algo muy distinto. Te estás volviendo más íntegro, menos fragmentado, más en contacto con lo que realmente puedes y no puedes sostener. Este repliegue no te aleja de la vida. Te devuelve a ella desde otro lugar, uno donde ya no necesitas desaparecer para acompañar, donde no tienes que perderte para sentir, donde la empatía deja de ser sacrificio y empieza a ser presencia. Pero este proceso todavía no está completo, porque cuando la energía se reorganiza, cuando el silencio se instala, cuando la urgencia se apaga, aparece algo nuevo, una forma distinta de estar, más estable, más clara, más tuya. Y es justamente eso lo que necesitamos explorar ahora. Lo notas sin darte cuenta. Ya no hay la misma urgencia por responder, no porque no te importe, sino porque algo en ti aprendió a esperar. Antes, el silencio generaba ansiedad. Ahora, el silencio sostiene. Empiezas a vivir con menos ruido interno, menos necesidad de explicar, menos impulso de intervenir cuando no es necesario. Y eso cambia todo. No te vuelves distante de la vida, te vuelves más preciso, más claro en dónde sí estar y en dónde ya no. Hay una calma extraña que comienza a acompañarte,
No es felicidad, no es entusiasmo, es estabilidad. Una sensación de no estar empujándote constantemente más allá de tus propios límites. Este silencio interior no llega de golpe. Se instala despacio. Primero como pausa, luego como espacio, después como una nueva forma de presencia. Y aquí ocurre algo importante. Cuando la urgencia desaparece, aparece la elección. Ya no respondes desde el reflejo. Respondes desde el contacto contigo, desde lo que puedes sostener sin romperte. Al principio, este silencio puede confundirse con frialdad, sobre todo para quienes estaban acostumbrados a tu disponibilidad constante. Pero tú sabes que no es eso, lo sientes. Sabes que no te cerraste, te regulaste. Ya no te mueves para evitar conflictos. No te adelantas a las emociones ajenas. No intentas equilibrar todo a tu alrededor. Y aunque eso pueda generar incomodidad afuera, adentro se siente coherente. Este es uno de los signos más claros de que el proceso está avanzando. No hay euforia, no hay drama, solo una sensación de estar más en tu eje. Por primera vez en mucho tiempo, no estás reaccionando para sostener tu identidad, estás viviendo desde ella. Este silencio no te aísla, te ordena, te permite escuchar mejor, sentir mejor, elegir mejor. Y aunque todavía no lo llames sanación, aunque todavía no lo entiendas del todo, algo en ti reconoce que esta forma de estar recuerda a casa. Pero el proceso aún guarda una revelación final, una que cambia por completo la forma de mirar este retiro, porque llega un punto en el que entiendes que no te retiraste para protegerte, sino para volver a sentir sin desaparecer. Y de eso, de ese cierre profundo, necesitamos hablar ahora. Hay un instante, casi imperceptible, en el que todo empieza a encajar. No como una idea brillante, no como una revelación dramática, sino como una certeza tranquila que se instala sin hacer ruido. Comprendes que no te retiraste porque no pudieras amar, te retiraste porque amar desde el sacrificio dejó de ser posible. Y esa comprensión cambia la forma en que miras todo lo anterior. El cansancio ya no parece una debilidad. La distancia ya no se siente como frialdad. El silencio deja de verse como vacío. Empiezas a ver el recorrido completo. Todo lo que diste, todo lo que sostuviste, todo lo que cargaste sin darte cuenta. Y también ves algo más. El momento exacto en que continuar así habría significado perderte del todo. Este retiro no fue una huida. Fue una respuesta madura de tu sistema interno. Una forma de decir hasta aquí, sin necesidad de romper nada. Por eso ahora puedes sentir sin desaparecer, estar sin diluirte, escuchar sin absorber. La empatía no se fue, se transformó. Ya no nace del impulso, nace de la presencia. Ya no exige sacrificio para probarse, se sostiene sola. Tal vez algunas personas no lo entiendan, tal vez extrañen la versión de ti que siempre estaba, pero tú sabes algo que antes no sabías. Sabes que estar siempre no es sinónimo de amar, que retirarte no te hizo menos humano, te hizo más íntegro. Y cuando miras hacia adentro desde este nuevo lugar, algo se aquieta definitivamente. No necesitas volver atrás. No necesitas justificarte. No necesitas demostrar quién eres. Porque ahora habitas una forma de estar que no se apoya en el desgaste, sino en la coherencia. Tal vez no te estás alejando del mundo. Tal vez no te estás cerrando a la vida. Tal vez por primera vez estás regresando a ti. Y eso también es sanación.